Estamos en el segundo programa de Radio Bemba. Empezamos con un tema eh, duro de roer, dicen, hueso duro de roer, Rusia. Vamos a hablar del tema del movimiento que está haciendo Estados Unidos en las fronteras con Rusia. Últimamente, el programa anterior hablamos sobre el tema de la importancia de que es para Europa y para Rusia el tema de los gasoductos y toda la parte energética que llega de Rusia a Europa. Y por qué Estados Unidos está influenciando de cualquier tipo y de cualquier manera en las zonas de hace tanto tiempo en las fronteras con Rusia. Hablamos de cómo la OTAN fue acercando sus fronteras hacia Europa. Sí, notablemente, ¿no? El último tiempo ha sido un avance muy, bueno, muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a, a cuando escuchamos estos conflictos que se van produciendo en el mundo, a no tener un panorama geográfico definido, Sí. que es un poco la intención que tenemos nosotros en este programa, demostrar cómo todo lo que está ocurriendo, que aparentemente siempre tiene origen en cuestiones políticas interiores, en rivalidades religiosas y demás, en realidad se trata de una maniobra estratégica a nivel global para ir posicionándose, cercando a sus competidores, no son maniobras desde el imperio norteamericano, desde luego, para ir cercando a sus posibles competidores y cortándole todas las posibilidades y vías de comunicación y de comercio que van teniendo, ¿no es cierto?, tanto Rusia como China. En este programa vamos a poder ver claramente cómo se van gestando los conflictos en diferentes zonas que van conformando un cordón geográfico, un anillo de hierro para evitar justamente, para aislar más concretamente a todas estas a todos estos países, ¿no? Sí, principalmente a Rusia, que Claro. siempre fue el problema que ha tenido a nivel intelectual y ideológico Estados Unidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y que hoy más que nunca el tema tiende, desde mi punto de vista, dentro de lo que es lo que se generó a partir del siglo XXI, la entrada del siglo XXI, de tratar de llevar al mundo hacia un mundo multipolar. Al imperio no le conviene ese mundo multipolar. No está acostumbrado, digamos. No, y creo que, claro, exactamente, siempre está buscando, siempre tiene que tener un enemigo, pero Exacto. principalmente, además del enemigo, está acostumbrado a manejar un mundo bipolar. Le es mucho más cómodo al imperio manejar un mundo bipolar y creo que está hace tiempo tratando de llevar al mundo hacia ese mundo bipolar. Creo que hoy lo está tratando de llevar o arrinconar, si se quiere, a ese mundo bipolar a China. Creo que la idea de Estados Unidos es tener un mundo, y valga la redundancia y la repetición de la palabra, un mundo bipolar, China-imperio, ¿no? Sí, Imperio es decir, norteamericano. dividir el mundo entre China y Estados Unidos, entre la influencia de China y la influencia de Estados Unidos, Exacto. para ellos, por lo menos, consolidarse como potencia indiscutible de Occidente. Exactamente. Es decir, esa es toda la intención, está claro. Y dentro de eso, el principal enemigo no es China, el principal enemigo es Rusia, porque Rusia es la que le plantea un problema por sí misma, pero además le permite, con su enorme capacidad de exportación de energía que tiene Rusia a través del gas, generarle otro problema que es Europa. Exacto. Es decir, una Europa independiente de los recursos energéticos de Estados Unidos o de los países que Estados Unidos controla en el Medio Oriente. En cambio, de esta manera, es decir, Rusia, como proveedora de energía de Europa, les permite a Europa tener una independencia interesante, con lo cual ya entonces tendríamos potencias, la Unión Europea, por otro lado tendríamos Rusia, por otro lado tendríamos China y finalmente Estados Unidos. Entonces ahí tenemos el mundo multipolar que no le gusta de ninguna manera a Estados Unidos. Estados Unidos prefiere tener un solo enemigo, un solo rival, y que ese rival sea indiscutible, es decir, no tener que compartir poder en el mundo con nadie más que con algún otro, es decir, teniendo un enemigo y nada más que eso. Sí, sí.
Ese es claramente el objetivo geoestratégico de Máxima de los Estados Unidos. Esa es la de Máxima. Y lo que vamos a ir viendo nosotros es como primero, para lograr ese objetivo de Máxima, tiene que terminar con Rusia y con Europa, es decir, con la independencia Exacto. de Europa o de algunos países de Europa, para volver a tenerlos cautivos, como Exacto. los tuvo durante el periodo de la Guerra Fría. Sí, a partir el periodo de la Guerra Fría Exacto. los tenía subordinados por una cuestión de armamentística. Pero el problema es que hoy, al desaparecer el peligro rojo, digamos, sí. ahora Europa no nos necesita de esa manera. Y al contrario, sí necesita de la energía de Rusia. Entonces ahí es donde se está. Por eso la importancia de rodear, como vamos a ir viendo, entonces con conflictos, ¿no? E influyendo en todos los territorios que le conforman, que van cercando, creándole un nuevo muro de hierro, ¿no? De países donde, curiosamente en todos, vamos a ver cómo se aplica la misma estrategia que a nivel de nuestro subcontinente se aplica con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a ver cómo son exactamente calcadas prácticamente, ¿no? Las maniobras, la manera de manejar la propaganda, la manera de manejar los conflictos internos, en fin. Vamos a meternos de lleno, si te parece, en el punto que es el de este programa, que es Bielorrusia. Exacto. Que va a caer indefectiblemente en lo que hablamos ahora. Sí. Bielorrusia, su presidente Lukashenko, hace muchos años que se ha reelegido en este país, es un socio de Rusia y de otros países que conforman un bloque estratégico, no solamente comercial, sino de defensa. Sí. Y que le es un escollo para Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque es el país que le falta dominar a Estados Unidos. Nosotros ahora le vamos a poner un mapa, si te parece, en la pantalla, y vamos a ir hablando de ese mapa y después vamos a comentar qué ve la prensa de esta situación de Bielorrusia. Pero en principio vamos a poner el mapa para ir ubicándonos en lo que comentábamos recién, que vos comentabas vos recién, sobre el tema del anillo, que lo están viendo ahora. Vemos la zona de Lituania, Estonia, que esa zona ya es prácticamente dominada por la política de Estados Unidos desde hace un tiempo. Lo tenemos a Ucrania. Y en el medio está Bielorrusia, claro, que es el país que le falta dominar para totalmente cercar la frontera de Rusia con Europa. Claro, esto para que se entienda, ¿no es cierto? Cuando se hablaba, todos recordamos, en la época de la Guerra Fría, la cortina de hierro, ¿no es cierto? Sí. Era el límite occidental, digamos, para los rusos, y oriental para la Europa occidental. Exacto. Entre Occidente y la Unión Soviética. Ahora, estas movidas que se han dado, ¿no? Los últimos 20 años, han permitido que ese muro de hierro se acerque o se avance alrededor de 400 kilómetros, es decir, está 400 kilómetros más dentro de lo que antiguamente era la Unión Soviética. Todos los países formaban parte de la Unión Soviética. Exacto. Y ahora todos estos países que se han ido conquistando y dominando de distintas maneras, donde se han aplicado todas las técnicas que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Desde los golpes blandos, sí, revoluciones de colores, en fin, todo este tipo de maniobras. Pero el resultado final es que hoy esa misma frontera se terminaría de cerrar en una línea prácticamente sin solución de continuidad, es decir, permanente, en el caso de que lograran deponer a Lukashenko y controlar el gobierno de Bielorrusia. Controlando Bielorrusia, tendrían entre 400 y 500 kilómetros, hubieran avanzado las fronteras sobre el territorio de Rusia, digamos, ¿no? Es decir, sobre lo que era el antiguo territorio de la Unión Soviética, y controlando todo esto, generan una frontera casi imposible de atravesar entre el principal consumidor de energía de Rusia, que es Europa, y Rusia. Es una manera de estrangular, ¿no es cierto?, de poder estrangular todas las vías comerciales que existen entre Rusia y Europa. Desde luego que Rusia ha tomado medidas. Exactamente. Por ejemplo, la construcción de Nord Stream 2, que es un gasoducto que va por el norte y que flanquea toda esta barrera.
Pero por supuesto que todas estas grandes obras no dejan de ser complicaciones, ¿no es cierto? Es decir, es una manera de que esas complicaciones después se traducen en encarecimiento de los productos también. Sí, lo vivió Rusia cuando Occidente, a partir del Imperio, crea la Revolución de Color en Ucrania, que pasaba por Ucrania, un oleoducto y un gasoducto muy importante que iba hacia Europa. Exacto. Y empezó a generar muchísimos problemas con ese oleoducto. No llegaba el gas a Europa. Hubo conflictos porque Ucrania le cerró los grifos para que no accediera a Europa a eso. Hubo mucho conflicto con respecto a eso. Y si vemos en el mapa, que están observando ahora en cámara, en esta franja que estamos mencionando, que cerraría la frontera de Europa con Rusia, Ucrania hacia el sur, ¿por qué fue tan importante para Rusia? Claro, ahí vemos Crimea? La porque la península de Crimea, que ahora es Rusia, le da acceso total al mar Caspio, al Mar Negro, perdón, y el Mar Negro tiene acceso a partir del Bósforo al Mar Mediterráneo. Eso también es lo que quería Estados Unidos y sigue insistiendo a nivel internacional, de que Crimea no le corresponde y que no es territorio ruso, sino ucraniano. Claro, porque Cuando el 90% de sus habitantes hablan ruso, y en su momento se hizo un plebiscito, pero eso va a quedar para otro programa. Sí. Ahora les vamos a cambiar de mapa para poder terminar de crear este anillo que mencionábamos al principio, y cómo Estados Unidos no solamente se queda en esa frontera. Sí, esta sería la frontera, para que se entienda, estando en Rusia, ¿sí? La frontera occidental. Exacto. La occidental, que cada vez la tienen más cerca, ¿no? Más cerca Y ahora vamos a ver cómo este anillo se va cerrando también hacia el sur, con las maniobras que se van realizando en el Oriente Medio. Vamos a pasar al donde segundo existen mapa. Otros aliados. Y ahí vamos a ver el segundo mapa, y en el segundo mapa podemos ver ya claramente la situación en las costas de los otros mares, porque recién vimos el tema del Mar Caspio, del Mar Negro, perdón. Ahora vamos a ver también en este otro mapa, no solamente los pasos que existen hacia el Mediterráneo, que es la otra vía de comunicación con Europa, ¿sí? Y vamos a ver también todo lo que ocurre a través de en las fronteras del Mar Caspio, y la importancia que tiene la situación política en Irán, y por qué justamente Irán también es el otro cuco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el otro lugar que no han podido dominar, y en este caso en la frontera sur. Entonces tenemos Bielorrusia en la oriental, Ucrania, los conflictos que quedan por Crimea en Ucrania, y Bielorrusia, y al sur Irán, y bueno, y los otros... Ahí ya se unen en el mapa que estamos viendo muy claramente la situación y la importancia para Occidente del Líbano. Claro. Por eso el desembarco tan rápido de Francia como amigo íntimo del Líbano. Sí. Tenemos el conflicto que se sigue en Siria. Sí, exactamente. Limítrofe con Irán. Limítrofe con Irak, perdón. Y si vamos en línea recta, llegamos a Afganistán, que es el otro territorio que tiene tropas norteamericanas hace muchísimo tiempo. Sí, en todos estos territorios, excepto en Irán, la presencia militar norteamericana es impresionante. Por eso tan insistentemente y tan... Para que tengan algunos números que estamos viendo en este mapa, con información no del día de hoy, pero posiblemente bastante fresca, vamos a ver 14.000 efectivos, vemos que tenemos en Irán, 5.000 efectivos en Sudán, en Afganistán. Bueno, vamos a ver, es importantísima el despliegue de bases y la cantidad de efectivos que hay distribuidos justamente en toda esta zona, ¿no? Sí, y ahí se ve claramente la otra línea, ¿no? La otra línea demarcatoria que le quiere hacer Occidente a Rusia al sur, y tratar de dominar Irán es tratar de dominar el Mar Caspio. Correcto. Que tiene frontera con Rusia también. Claro. Entonces, y que también tiene comunicación a través de distintos pasos con el resto del mar. Exacto, y la importancia de dominar esta línea recta, prácticamente que es desde el Líbano hasta Afganistán. Sí. La importancia petrolera que tiene esta zona. Irán, que es el abastecedor, desde Irán salen el 40% del petróleo que necesita el mundo. Y
Es otro de los problemas que tiene hace rato Estados Unidos con respecto a no poder dominar este territorio. Y por eso también, si nos ubicamos un poquito más al sur, que lo presentaron como una victoria de Estados Unidos, lo cual considero que es así, política, pero mirando a futuro, la paz, entre comillas, que firmó el país musulmán de los Emiratos Árabes Unidos con Israel, y ahí está en el mapa, más al sur, casi en la punta casi al sur de la península arábiga, y el otro ahí está dominando en la zona de lo que es el Golfo, por donde surge todo el petróleo hacia el mundo, y vemos la importancia que significa la guerra que está llevando a cabo en Yemen, claro, también, para dominar todo este país, y dominando este país dominaría la entrada al mar Rojo, claro, que es por donde entran, claro, para llevar el petróleo hacia el mar Mediterráneo. Claro, entonces, todo esto, ¿por qué lo queremos contar y con mapas? Porque es difícil cuando uno habla sin estos elementos, y aquellos que están mirando el video no lo tienen, que puedan percibir la importancia que es para Estados Unidos dominar esto, sí, sí, y para Irán y Rusia, en este caso, y China, que Estados Unidos no lo logre. Exacto. Sí, sí, sí. Esa es la batalla que se está llevando a cabo. Claro, y cuando uno, es fácil hacer que la opinión pública tome partido, porque las noticias en cada uno de estos focos siempre son individualmente analizadas, y no analizadas en forma global. Cuando uno ve cómo se va cerrando el anillo alrededor de Rusia, queda claro cuáles son las intenciones y quién es el promotor de todo esto. Ahora, sin esa visión geográfica y estratégica, entonces, y analizando las cosas en forma fragmentaria, bueno, entonces te van a decir que fulanito en Yemen era el malo, el bueno, el dictador, que la libertad de esto, y en realidad nada de todos estos argumentos no tiene otra finalidad que realizar esta acción imperialista, expansiva, de dominio, y de agresión concreta a otros países, poniendo a la opinión pública en una posición o de desinformación por sobreinformación. Exacto. O directamente que busquen las simpatías, ¿no es cierto? Porque hay que ver que cómo han logrado, por ejemplo, que la opinión pública europea esté de acuerdo individualmente en muchas de estas cosas, cuando en realidad son uno de los perjudicados, porque la comunidad europea es uno de los principales perjudicados, porque hoy en día se abastece del gas del ruso, pero esto podría cambiar en el caso que los norteamericanos lograsen todo este proyecto. Entonces, cómo influyen, y es interesante ver cómo incluso los medios, en el caso de Bielorrusia, se refieren a su presidente casi en los mismos términos que se refieren a Maduro, ¿no? Entonces, es interesante, porque los dictadores parece que surgen únicamente en los países que tienen petróleo. ¿Te diste cuenta? O sea, no aflora en otro lado. O sea, es increíble como la tendencia que tiene el petróleo a producir mandatarios dictatoriales. Sí, me gustaría, para ir cerrando el tema de los mapas, y para no aburrir a aquellos que están mirando, vamos a cerrar con un mapa de oleoductos y gasíferos que van hacia Europa desde Rusia, para que también vean la importancia de lo que quiere hacer Estados Unidos. Sí, ¿cómo no? En el mapa ese vemos claramente las líneas, ustedes lo van a estar viendo en color. Las líneas son gasoductos y infraestructura de gas y petróleo, que va desde Rusia, desde territorio ruso a Europa, y fíjense que parece toda una telaraña, ¿no? Sí, sí, sí. Que va hacia Europa. Eso es lo que quiere cortar Estados Unidos, tomando el último eslabón que le queda de esa gran frontera que divide Rusia de Europa, y es Bielorrusia. De eso empezamos a hablar en el programa, y vamos a comentar mientras les dejamos unos minutos más el mapa para que lo vean. En el mapa van a poder ver oleoductos, las líneas que ven en el mapa indican los oleoductos, los gasoductos, los oleogasoductos planificados, que están planeados, que todavía no están construidos, y las terminales de almacenamiento, ¿no? Que son los puntos negros que ustedes van a ver, que son los lugares de las terminales desde donde fluye, ¿no es cierto? De donde va y a donde se recibe, ¿no? Los extremos de cada oleoducto. Bien. Les vamos a dejar un minuto más el mapa para que lo puedan ver. Y tranquilamente. Y mientras les vamos a comentar algunos titulares
de los diarios internacionales con respecto a lo que está sucediendo en Bielorrusia. El diario El País dice: la mayor protesta en Bielorrusia pone contra las cuerdas a Lukashenko. El mandatario rechaza repetir las elecciones y asegura que ni muerto permitirá la entrega del país mientras el Kremlin le ofrece su apoyo. Alexander Lukashenko no está dispuesto a dejar el poder. El líder autoritario, dice El País, ahí ya tenemos varias apreciaciones, digamos, unilaterales, ¿no? Sí. Autoritario, dice que ha gobernado el país de Bielorrusia con puño de hierro desde el año 1994. Y después el otro tema, lo que dice El País: el mandatario rechaza repetir elecciones. ¿Por qué tiene que repetir elecciones si fueron totalmente lícitas, válidas, y sacó el 81% de los votos? Bueno, ese es el problema. The New York Times, ¿qué dice? ¿Qué sucede en Bielorrusia?, se pregunta. Protestas, respuesta policial, crisis de gobierno provocada por una elección disputada. Disputada le llama, que sacó el 80%. Todas las elecciones, cuando no triunfan sus títeres, Estados Unidos las considera que o fueron fraudulentas, manipuladas o inválidas. Entonces piden siempre otra elección hasta que alguna les salga. Es como cuando no te gusta el resultado de un sorteo y los chicos dicen: no, quiero que tiren de vuelta la bola, y otra vez sale la misma, y otra vez, no, me gusta, otra vez tiremos. Y esa es la política, ¿no? Además de cansar. Sigue diciendo The New York Times: declara el presidente de Bielorrusia haber obtenido más del 80% de los votos, en lo que muchos gobiernos occidentales llamaron una farsa. Vos fijate, dice muchos gobiernos. Claro, no menciona qué gobiernos, porque cuando vos decís muchos, primero que son muchos, hay que ver el grado de independencia. Que más de dos son muchos. Claro, pero aparte, el grado de independencia no los mencionan, porque si los mencionan, caería de Maduro por qué opinan o han opinado de esa manera. Generalmente dicen varios y no dicen quiénes. Claro. Esos varios generalmente son aliados estratégicos o colonias virtuales. Ahora ya nos están viendo a nosotros, estamos leyendo textual para que no haya ningún... No son nuestras palabras, son las de la prensa internacional que se pueden buscar en internet. The Guardian, inglés, se pregunta: ¿pueden los manifestantes derrocar al último dictador de Europa? Claro, ya no es autoritario, ya es dictador. ¿Es dictador? Fíjense cómo va subiendo del país, que era autoritario, a The Guardian, que ya lo tilda de dictador. No, aparte de dos cosas, dice el último dictador de Europa, que yo sepa, Bielorrusia nunca... No se siente el pueblo de Bielorrusia europeo, me parece. Por lo menos no es Europa occidental. Está bien. Es para discutir sí, eso. Sí. Porque depende, hay que ver que el pueblo, claro, el pueblo de Bielorrusia cómo se siente. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son su religión? ¿No? CNN en español. A ver. El presidente del Parlamento Europeo pide sancionar a Bielorrusia. Ya directamente hay que sancionar. Hay que sancionarlo porque sacó el 81% de los votos. Y sí, cuando te ganas una elección de esa manera. Un pesto le pegó, claro, y no le gustó nada. A nadie le gustó. Dice: las opciones están dadas para que Putin y Bielorrusia lo ayude, pero están plagadas de riesgos. Claro, dice CNN en español que tiene riesgos Putin si lo ayuda. Claro, imagínate. O sea, ya lo están como amenazando un poco, ¿no? Sí. Dice: el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha sido un caso extraordinario en el cambio monumental que se ha producido en la ex Unión Soviética durante 26 años. Ha seguido siendo la figura preeminente en su empobrecido país. Ahora se hace un país pobre también. Claro, sí, es la... Ahora vamos a pasar a otro tipo de diarios. Eran diarios más que nada occidentales, sí. Podríamos decir, duros con los gobiernos que no le son... y que no responden al imperialismo financiero. Vamos a la cadena CGTN en español, sí, de China. Dice: soldados rusos se preparan para ejercicios militares en Bielorrusia. Unidades de las Fuerzas Armadas rusas con sede en el Distrito Militar Central se están preparando para uno de los ejercicios ya planeados de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Claro, que sería el equivalente a la OTAN del lado ruso. ¿Cómo se llaman los ejercicios? Yeah. Dice CGTN: los ejercicios llamados Hermandad Indestructible, yeah, que es un mensaje bastante claro para los otros que hablan mal de Rusia y que es peligroso para Putin, sí, ayudarlo, ¿no? A Bielorrusia, sí.
Durante los ejercicios se llevarán a cabo en el campo de entrenamiento de los Vido, en la región nororiental de Vitebsk, en Bielorrusia. Se elaborará la preparación y realización de una operación de mantenimiento de paz, indicó en declaraciones los altos mandos militares rusos. Soldados de los 6 países, Sí. esto es lo que quería mencionar, miembros de este Tratado de Seguridad Colectiva, son Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Estos países son los que van a estar participando en esto que también lo nombran como Hermandad Eslava. Otro mensaje. Claro. Y ahora tenía otro, para ir cerrando y ya dar nuestra opinión con respecto a qué es lo que está pasando acá, es Alemania, la Deutsche. Y después la Hispan TV, que es una cadena iraní. La Deutsche de Alemania dice: Alexander Lukashenko recibirá de Rusia un préstamo de 1.500 millones de dólares junto a una declaración oficial de ambos países. Acá habla simplemente de... y podemos aclarar para qué son esos 1.500 millones de dólares, que lo mencionamos fuera del aire. Rusia le presta 1.500 millones de dólares para que le compre 34 aviones, claro. Su-57 de última generación, o sea que no está apostando un poquito. Son casas de quinta generación, lo que le daría a este país un poder aéreo, claro, un poder aéreo muy pero muy importante en el caso de tener que enfrentarse con alguna intervención armada de la OTAN o algo por eso. Sí, además tengamos en cuenta que Estados Unidos no tiene toda la fuerza militar, ni naval, ni ejército en toda esa zona. O sea, está repartido por todo el mundo. Por todo el mundo, no, pero además ellos, en el caso de hacer algo en esa zona, generalmente va a ser al estilo de Yugoslavia. Exacto. Van a buscar enfrentamientos locales. Como hicieron con Ucrania. Claro. Y después, en el caso de una agresión directa, la OTAN tiene por costumbre el ataque aéreo o misilístico, ¿no es cierto? Sí, sí. Y el ataque aéreo primero que nada, la destrucción prácticamente de toda la infraestructura para luego hacer la ocupación. Esto que pudo ser viable en algunos países del Medio Oriente, en países como Bielorrusia, son totalmente inviables justamente por la capacidad aérea que tiene tanto Rusia como estos países. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, que no van a lograr una destrucción. Acá si se armase una guerra, sería una guerra convencional donde el resultado sería absolutamente incierto. Sí, porque... Algo que a los norteamericanos no les gusta, a los norteamericanos les gustan las cosas seguras. Sí, apuestan sobre seguro. Claro, está bien. Ellos juegan con las cartas marcadas. Hispan TV es una cadena de iraní que se las recomiendo que la sigan para seguir otro tipo de información. El presidente de Bielorrusia asegura que su país defenderá a Rusia en caso de que los países occidentales lancen una agresión contra este país. Si alguien intenta llevar a cabo, esto entre comillas, si alguien intenta llevar a cabo un acto de agresión contra Rusia a través de Bielorrusia o cerca de Bielorrusia, nuestro ejército de 60.000 a 65.000 efectivos irá a la guerra. Eso lo dice el presidente, que sacó 81% de los votos en Bielorrusia. Sí. ¿Y por qué dice esto? Porque hace una semana atrás declaró ante la prensa rusa, Lukashenko, esto no está en este diario, que si caía Bielorrusia, podía llegar a caer Rusia. Claro. Lo cual no le sentó muy bien a la prensa rusa, en realidad, ¿no? Una declaración de este tipo, pero creo que esto que tiene esta declaración de ahora, que va a ir a la guerra si alguien intenta atacar a Rusia, tiene que ver con la aclaración de ese tema la semana pasada. Claro, lógicamente. Lo que le estaba diciendo Lukashenko a Rusia o al pueblo ruso, a la prensa rusa, y además que son la llave, Exactamente. Son la llave de acceso a Rusia. O sea, si caen ellos, con el tiempo, también cae Rusia. Exacto. Es lógico. Y si no cae, lo que van a lograr es que se cierre este anillo que hablamos y que estrangularle todos los negocios y con todas las consecuencias. Sí, le va a quedar solamente a Rusia todo lo que es el mercado, que lo fue abriendo también mucho para el lado para el lado de China. Claro, sí, hacia Oriente. Oleoductos nuevos, gasoductos nuevos, para abastecer toda la zona de Oriente. Ya Rusia no es como empezaste el programa, ¿no? Ya no es un hueso duro de roer. Exactamente. No es cualquier cosa. Ahora, para ir cerrando esto y dar mi opinión,
Yo creo que esto tiene que ver también, más allá del acercamiento de la OTAN y del Imperio Norteamericano sobre las fronteras rusas, y que tiene que ver con todo lo que es la energía mundial, petróleo, gas, principalmente, con el dominio de los mares, como el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo por parte de Occidente, que lo quiere seguir teniendo, tiene que ver con las elecciones norteamericanas que son en noviembre. Claro. Y sí, indudablemente. También por eso se sacó la foto Donald Trump con este circo, podríamos decir, que se hizo en la Casa Blanca con respecto al acercamiento de Emiratos Árabes Unidos a un país musulmán que traicionó a todo el mundo árabe, firmando un acuerdo con Israel, sí. Un acuerdo de paz con Israel. No nos olvidemos que Donald Trump está también atrás del Nobel de la Paz. Por eso te iba a agregar eso. Te iba a agregar eso. Claro, entonces vos te dedicás a hacer la guerra durante 3 años y 3 cuartos, y después el último cuartito del mandato lográs promover algún acuerdo para que ser vos el merecedor del premio de la paz, ¿no? Sí, así que bueno, tiene que ver, además de lo que hablamos dentro del programa, que tiene que ver con la energía y el dominio de la energía a nivel mundial. Sí, estas cosas se exacerban cuando hay procesos electorales. Exactamente. Tiene que ver con el acercamiento, cada vez falta menos, de las elecciones norteamericanas. Decíamos que tiene que ver con el acercamiento de estas elecciones en Estados Unidos. Todo esto, además de todo lo que hablamos y de tratar de dominar toda la energía mundial. Pero vamos a estar atentos y seguir compartiendo esta información que creo que no es muy fácil encontrarla. Y a nosotros nos gusta traerla para aquellos que están escuchando, en este caso viendo, puedan sacar sus conclusiones de lo que nosotros le aportamos, más todo lo que aporta la prensa en los distintos países del mundo. Muy bien. Me gustaría cerrar el programa para el próximo como cerraste vos el anterior. A ver si podés imitarme. No te puedo imitar porque creo que dijiste que esta era una mesa de café en tiempo de pandemia. Exacto, algo así dijiste, me pareció fabuloso Sí, bueno, pero te voy a decir que lo digas vos. Sí, bueno, así que nos despediremos hasta el próximo video, donde continuemos con esta mesa de café en tiempo de pandemia. Muy bien, abrazo.